Y ahí vamos a ver el arrepentimiento de Nínive. Los días anteriores, o sea, las semanas anteriores habíamos visto la desobediencia de Jonás, el mandato que el Señor le da a Jonás, y la semana antepasada habíamos visto la oración que hace Jonás dentro de las entrañas del pez, y vemos cómo eh, vemos esta gracia del Señor, esta misericordia de parte del Señor que se extiende al profeta y a nosotros también. Ya, y vamos a partir con el versículo número 1 que dice: Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Ya acá vemos como una vez más el Señor extiende su gracia a Jonás, que le renueva la orden después de haber pasado por todo lo que vimos, y lo favorece nuevamente con este honor de ser profeta. Y una vez más Dios acá nombra a Nínive como una gran ciudad. Recordemos que en el capítulo 1 también lo dice cuando da la orden a Jonás. Pero sabemos que esto lo hace como con el fin de prepararlo, porque, no sé, pues pasa que cuando pienso en nosotros, tenemos un proyecto, o ya, en este caso encomendamos, vamos a una misión, y estamos súper motivados, pues, como, ya, vamos, hagámoslo, pero de repente empiezan como a aparecer ciertas dificultades, por así decirlo, y nos empezamos a frustrar. Pero es porque no preveímos todas esas dificultades. Entonces lo que el Señor acá quiere hacer es advertirle a Jonás directamente que, que iba a ser muy difícil aquello que se le encomendaba, con eso que dice gran ciudad. Entonces ese era el propósito de decir esto. Y después dice, y se levantó Jonás, fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y acá podemos ver que como que se hace evidente, podríamos decir, como sugerir, que Jonás como que había avanzado de pasar un estado de rebelión a tener una, como a obedecer al Señor, porque dice, fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, como tomando esta como el único camino y obedecer así por sentado lo que el Señor le estaba mandando. Y nos muestra también que había madurado, como que había crecido un poco en la fe con todo esto que había pasado anteriormente, como que no es que se haya dado la vuelta larga, sino que el Señor de verdad que había trabajado con él durante ese tiempo para este momento, para enviarlo a Nínive. Y acá en el original dice, y eras Nínive ciudad grande en extremo. El original, que es en hebreo, significa, y Nínive era ciudad grande para Dios. Pero no es que la ciudad fuese grande para Dios, eso es literalmente como se lee en el hebreo, pero es como que es ciudad de Dios, se lee como ciudad de Dios. Entonces, porque como que los hebreos como que denominaban todo lo que era como superior o que era como muy grande, así como, eh, como que era muy bacán, no sé si es una buena palabra esa, pero eh, lo denominaban como algo divino. Entonces como que decían los cedros de Dios, las montañas de Dios, como los campos de Dios, cuando son superiores como de alguna forma, en altura o algo muy grande. Entonces se llama a la ciudad como ciudad de Dios porque era como que rebasaba como a las otras en renombre, como que a eso se refiere literalmente. Pero otros dicen como que, se los voy a mencionar porque en verdad no tiene mucho sentido, como que algunos dicen que Dios, o sea, la ciudad era de Dios, entonces era como el objeto del cuidado de Dios Nínive. Entonces, y por eso como que quería con la ciudad mostrar un ejemplo como extraordinario de conversión. Y después dice en el 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día.
y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y vemos como él entra a la ciudad, así como que entra y comienza a proclamar el mandato de Dios de inmediato, como que, como que no espera un día o pasa un tiempo, sino que entra a la ciudad y comienza a alzar la voz. Entonces, podemos entender o podemos sugerir tal vez que desde el primer día, como que yo imagino literalmente como que hay una línea y él pisó la ciudad, así pisó y empezó a alzar la voz, como que empezó a hablar de este mandato, po. Como que Nínive será destruida en 40 días. Pero como que eh, podemos tal vez sugerir que se producieron ciertas conversaciones, o sea, tal vez no conversaciones, pero sí interacciones desde el primer día y que desde ese primer día la gente se comenzó a arrepentir. No desde el segundo o tercer día, sino que es desde el primero. Entonces, ahí continúa exhortando a cada uno al arrepentimiento y así siguió hasta el tercer día. Y como que también vemos que Jonás como que se esforzó igual de cierta forma, porque se esforzaba como por obedecer esto que Dios le había mandado, a pesar de que fuese una tarea difícil, como que se esforzaba en esto. Po. Y, y tal vez si hubiesen habido dudas en el corazón de Jonás como de no, no tengo que ir a ese lugar, tal vez antes se hubiese inquietado tal vez por el tamaño de la ciudad, pero el Señor ya lo había preparado, como que hubiese dicho tal vez, pero la disposición de las personas en ese lugar no es la mejor, mejor envíame no ahora, envíame después, o tal vez hubiese esperado tal vez algunos días antes de entrar a la ciudad. Pero como decía, él entró a la ciudad y alzó la voz. Entonces debemos poner igual harta atención a como estas palabras que pueden ser tal vez muy sencillas, porque es una narración muy sencilla. Jonás como que no usa recursos retóricos, no, como que no enfatiza mucho su entrada a la ciudad. Dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Entonces, esta manera como sencilla de hablar, igual como que le da como más fuerza y poder al relato. Y vemos que también clama como con libertad el mensaje de Dios, como sin ningún temor, porque Jonás simplemente podría haber pensado como, chuta, me van a hacer algo acá, porque eran cuáticos los ninivitas, como que entendamos que eran bélicos, literalmente la palabra es bélicos. Entonces, ese pensamiento tal vez lo hubiese podido invadir, pero el Señor lo había fortalecido, como por todo lo que pasó, todo eso fue necesario, el pasar por la tormenta, que se lo haya tragado un pez, todo eso fue necesario todo eso sirvió para este preciso momento, para el momento en que se iba a enfrentar a los ninivitas, o mejor, enfrentar, iba a anunciar este mensaje de destrucción. Y después continúa en el 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Acá creyeron a Dios, y a ver, vamos a explicar algo. Creyeron a Dios, voy a ser lo más clara posible. Ya, siempre el hebreo se lee de derecha a izquierda, ¿cierto? Entonces, esta palabra que está allí tiene un verbo principal, que es el que está en naranjo. Que en Gifil, que es una forma en el hebreo, como que en el hebreo no hay tiempos. No es como que los hebreos hablen de pasado, presente y futuro, sino que ellos cuando hablan es como que hablan como de un estado de la acción, no es un tiempo. Ya, entonces, siempre cuando este verbo que está allí, siempre le sigue un bet,
que es esta letra que está acá, o un lamed, ¿ya? Y en otras partes de las escrituras, de la palabra, por ejemplo, en 2 de Crónicas 20:20, acá dice, creed en Jehová, vuestro Dios. Y esa parte la tenemos acá en hebreo. Ah. Entonces, yo lo puse literalmente como se leería, crean en Jehová su Dios. Se lee de derecha a izquierda. Crean en Jehová su Dios. Entonces, por ejemplo, aquí está ¿dónde está? Aquí. Aquí está el verbo y va seguido. Uy, parece que se me desordenaron las palabras. Que con Google se me. Ya, bueno, no importa. Pero la cosa es que lo que quiero mostrar es que cuando va seguido de un bet, es decir, de ese verbo que está aquí arriba, cuando va seguido de un bet, siempre su significado es como para dar crédito a lo que se dice, o creer el testimonio de quién está diciendo esto, o la verdad de a lo que se están refiriendo. Entonces, el sentido del pasaje como creyeron a Dios es que creer en Dios es como creer en la verdad de lo que declara, y eso es creer en su palabra. Y acá como que se hace la mención de creer en Jehová, vuestro Dios, creed a sus profetas, que ocupan este mismo verbo, y con un bet, da la intención de que creed en Jehová, vuestro Dios, es lo mismo creed a sus profetas, porque eh, la palabra de los profetas es la palabra de Dios, pues proviene de Dios, así que viene a ser lo mismo. Y después del versículo 6, sigue, y, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Acá, como que no se muestra con exactitud cuando el rey recibe la noticia, ¿cierto? Dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. La opinión como general de la mayoría de los comentaristas dicen que el rey recibió la noticia porque la ciudad estaba como inquieta, como alborotada por la predicación de Jonás. Pero Calvino sugiere que la predicación de Jonás llegó como al rey inmediatamente, como que Jonás empezó a predicar y al tiro como que el rey supo. Entonces, y de esa manera, como que él explica que Jonás primero explica cómo los ninivitas llegaron a vestir cilicio, después voy a explicar bien lo del cilicio, llegaron a vestir cilicio, y Jonás ya había como mencionado eso en el versículo anterior, ¿cierto? En el versículo 5. Pero ahora explica en los siguientes versículos, el 6, el 7 y el 8, mejor cómo lo que sucedió. Y antes, en los estudios anteriores, habíamos hablado de que los hebreos era como muy común entre ellos que primero dijeran como los puntos principales, como en unas pocas palabras, porque el versículo 5 dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y después explica todo lo que sucedió y luego añadir una explicación. Entonces, así lo explica Calvino, y puede sonar bastante coherente, pero hay algunos otros comentaristas que al inicio de y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, este como versículo comienza con una letra en hebreo, como con un verbo.
Y ese verbo se podría empezar como con un para, la palabra para, como para dar una razón de lo que dice el versículo anterior, pero otros lo traducen como con Y, así como I, como está traducido en la Reina Valera, pero Matthew Henry, eh, que este loquito dice un comentario completo de la Biblia, piensa que el pueblo, como que el pueblo sentó la pauta, como que primero el pueblo comenzó a proclamar el ayuno, ellos empezaron a ayunar, empezaron a vestirse de cilicio por su cuenta, y después luego fue impuesto por edicto real. Eso es como como contradictorio a lo que habíamos planteado antes. Y el versículo dice, y llegó la noticia hasta el rey, que en el hebreo, como habíamos dicho, no existen tiempos, pero cuando se traduce al español o al inglés, se traducen como tiempos, obviamente, porque nosotros hablamos en tiempos, pasado, presente y futuro, que se traduciría como cuando la noticia había llegado hasta el rey, porque Jonás ahora presenta la razón de por qué los ninivitas proclamaron el ayuno, porque al rey le avisaron de la predicación de Jonás y había reunido a sus consejeros. ¿Y quién era este rey? ¿Quién era este rey que estaba, bueno, que proclamó el ayuno? Algunos dicen que puede ser Pul, que era un rey de Asiria, que después de que de la muerte de Jeroboam, como 12 años más tarde, 13 años más tarde, después de que Jeroboam muere, Jeroboam II, que era rey de Israel, Pul, que era el rey de Asiria, invade Israel. Entonces piensan que pudo haber sido este mismo que invadió a Israel 13 años después, eh, el que proclamó acá el ayuno, pero es una sugerencia solamente. O también pudo haber sido su predecedor, como que predecedor, el predecedor, perdón. Y otros también mencionan que puede ser también otro rey que, que se llamaba Sardanápalo. Lo pueden buscar en Google. ¿Ya? Es importante notar que también el rey se haya mostrado sumiso a la exhortación de Jonás, porque sabemos cómo eran los reyes, pues, como que eran súper orgullosos, como creían que para ellos, eh, como que todo les era lícito, que ni siquiera como aceptaban amonestaciones de sus iguales, como que ellos eran los mejores del universo. Entonces, es bien impresionante que el mensaje que había proclamado Jonás, siendo, como habíamos dicho, extranjero, israelita, ahí bien humilde, este mensaje haya tocado el corazón del rey y de los ninivitas. Pero obviamente le atribuimos esto al Señor, ¿cierto? Al poder de Dios, al poder de su Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo el que convence y en este caso actúa por medio de las palabras de Jonás. Pero sabemos también que Dios no siempre obra de la misma manera, por medio de su predicación siempre actúa de formas distintas, pero cuando Él quiere hacer algo por medio de su palabra, eh, Él toca tan fuerte el corazón que puede hacer cualquier cosa. Entonces no creo que, como que muchos dicen que ellos no se convirtieron, como que los ninivitas no se convirtieron por así decirlo, al cristianismo, o eh, rindieron por completo sus vidas al Señor. Tal vez en ese momento fue un arrepentimiento sincero, y creo que sí pudo haberlo sido, pero después de lo que pasa no sabemos muy bien, pero si después Nínive, al rey de Asiria, invade sigue atacando, sigue amenazando a los israelitas, tal vez podemos entender que su corazón o que su vida no siguió, como que no fue una conversión verdadera. Y Calvino concluye esto, que su arrepentimiento
en este instante fue sincero, que, que simplemente como si Jonás hubiese anunciado destrucción, el rey como que se habría enojado, como que yo creo que si Jonás hubiese entrado a la ciudad, hubiese dicho como, eh, oye, Nínive va a ser destruida en 40 días, Nínive va a ser destruida en 40 días. Yo creo como que, yo creo que Jonás como que agregó cosas en su, que no salen en el texto, en la escritura, pero que sí agregó cosas, como que él sí dijo que era profeta, que venía de parte de Dios. Entonces, por esa razón yo creo que los ninivitas y el rey se humillaron porque sabía que este mensaje venía de Dios y estaban frente al juicio de Dios. Y por eso como que dejaron como su dignidad, por así decirlo, porque como habíamos dicho, eran muy orgullosos y echaron a un lado sus ropas finas y todo eso y se vistieron de cilicio. Y el cilicio y ceñirse o como sentarse en ceniza, echarse ceniza en la cabeza, eh, antes en la antigüedad como que indicaba un arrepentimiento profundo, como que tú realmente tienes la voluntad de cambiar y de transformar tu vida, de cambiar tu vida, como de dirección. Eso era como, lo que significaba. Y eso era lo que significaba como en la antigüedad. Pero sabemos que el arrepentimiento no consistía como en estas cosas externas, como en los ritos exteriores, y porque al Señor le importa realmente lo que hay en nuestro corazón, ¿cierto? Entonces, cuando Jonás dice aquí que sobre el ayuno, el silicio y también las cenizas, debemos considerar el propósito que éstas tenían, no solamente por hacer obras, sino que eh, ellos querían demostrar que habían sido llamados justamente ante el juicio de Dios porque ellos habían visto la culpa que tenían, habían visto la maldad con la que vivían. Y por eso podemos tal vez eh, deducir que Jonás no solamente dijo esto que se dice que en 40 días Nínive será destruida, sino que también agregó a eso, eh, pero no por voluntad propia, obviamente que el Señor todo el tiempo estaba hablando por medio de Jonás. Agregó como eh, palabras para mostrarle a los ninivitas su culpa y que ellos pudiesen ver que era justo esto que el Señor estaba anunciando. Y por sí mismo, como habíamos dicho, estos rituales no tenían un valor, eh, como el vestirse de ceniza, o sea, vestirse de silicio, cubrirse de ceniza, ayunar, no tenían un valor en sí mismo solo, sino que se debía tener presente esto, pues que eran símbolos de arrepentimiento y que cuando eran verdaderas el Señor las aprueba en virtud del fin que éstas tienen. Y en el libro de Joel, que está unos libros antes de Jonás, eh, también se llama a los judíos a echarse sobre cenizas y vestirse licio, porque se anunciaba que se acercaba la destrucción del pueblo. Entonces, asimismo, los ninivitas hicieron esto como que era algo común hacer esto en estas situaciones. Y por otro lado, también es interesante esta parte que dice que manda tanto a hombres como a animales a que mostraran arrepentimiento y a ayunar. Es raro, ¿cierto? Porque los animales no tienen conciencia de sí mismos, pero lo vamos a explicar. Eh, la intención que, que esto tenía era que los ninivitas pudiesen ver en los animales, por así decirlo, como lo que merecían. Porque miren, lo mismo se hacía bajo la ley. Siempre se sacrificaba un animal y cuando se sacrificaba este animal, todo el pueblo recordaba sus propios pecados.
Entonces debían ver en este sacrificio que se hacía que este animal era inocente y que en el altar tomaba el lugar de ellos, pues del que había pecado. Entonces, por lo tanto, veían a ese buey o al chivo o al cordero, era un símbolo de su propia condenación. Entonces, así de esta misma forma, los ninivitas al obligar a los animales a ayunar, recordaban lo triste como lo severo que era el castigo que merecían ellos mismos, ya que los animales que eran inocentes sufrían el castigo junto con ellos. Esa puede ser una explicación. Y lo que sugiere el rey, no, como que no buscaba una expiación, como antes, como bajo la ley, como que no, sino que era como que impuso este ayuno a los animales para que los habitantes como que se inquietaran aún más y que tuviesen como mayor temor al Señor, a Dios, y que al humillarse ante Él fuese aún más genuino para poder pedirle perdón y despertar esta insensibilidad, como que eso era. Igual es cuático pensar que esa haya sido la intención del rey, que era muy malvado, pero pudo haber sido. Y después el versículo 8 dice, y clamen a Dios fuertemente. Fuertemente como con vigor, la Septuaginta la define como intensamente, pero yo creo que esto como que debe limitarse a los humanos, como clamen a Dios fuertemente, como ahí tal vez como que se debe limitar a los humanos. Pero Matthew Henry aplica esto también como hasta cierto punto también a este clamor a los animales, como que dice literalmente esto. Dice que las criaturas brutas lo hagan conforme a su capacidad, que su clamor y gemido por la falta de alimento se entienda benignamente como clamor a Dios. Eso es lo que él plantea. Pero aún así creo que Jonás como que expresa algo que igual es poco común, como que, y es algo como, igual es que es como impresionante, pues cuando dice que el edicto del rey, así que por edicto del rey, dijo al pueblo que clamara fuertemente a Dios, vemos como que él plantea como único camino, porque no plantea otro, que el pueblo recurra a la oración, clamar a Dios. Pero también, como habíamos visto en el capítulo 1, como que en casos extremos, como que el impulso natural del humano es clamar, ¿cierto? Como clamar a, a este ser superior, eh, como los marineros clamaron, cada uno a su Dios, pero después clamaron al Dios de Jonás. Pero acá ellos sabían que Dios era quien estaba, el Dios de Jonás era el Dios verdadero, era el que estaba llamándolos a juicio, al tribunal. Y después luego Jonás nos muestra como con mucha mayor claridad que, que no fue un arrepentimiento fingido el vestirse de silicio, no fue como solamente un ritual y ayunar porque el rey lo había decretado, sino porque dice acá después, conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Porque vemos que el rey quiso conducir a los ninivitas a temer a Dios, porque el rey los exhorta a convertirse de su mal camino, es decir, a su manera de vivir, a la malvada vida que llevaban.
Y después dice de la rapiña que hay en sus manos. La rapiña, como en definición, es como robo. Robo así como bien violento, aprovechándose de los indefensos. Eso es como la rapiña. En hebreo significa eh, la palabra iniquidad, violencia. Entonces que acá se menciona como la parte por el todo, pues que la rapiña como que no era lo único eh, que los ninivitas necesitaban como poner ante el Señor, sino que también era el orgullo y muchas otras pecados que habían, pero se menciona el vicio principal, por eso la parte por el todo. Entonces el rey como en su conocimiento de lo que había recibido de la predicación de Jonás, eh, porque sabemos que la fe viene del oír, po, y el oír qué es la palabra de Dios. Entonces, de esta predicación, él pudo obtener cierta fe y por eso da órdenes al pueblo eh, por haber oído la predicación de Jonás. Y Matthew Henry explica el pasaje así, lo voy a leer. Dice eh, que se vuelva cada uno de su mal camino, el mal camino de su corazón y el mal camino de su conducta, y particularmente de la violencia que está en sus manos, que restauren lo que injustamente han tomado y paguen por el daño que han hecho y que no opriman más a aquellos sobre quienes tienen poder, ni defrauden a aquellos con quienes hacen tratos. Así lo explica Matthew Henry y creo que eh, tiene bastante sentido explicarlo de esa manera. Después el versículo 9. Esto era el silicio, po. Esto es, yo le voy a explicar. Este era el silicio, pues que era tejido como con pelo de camello, de cabra, y eso es como vestirse de silicio, pues. Con esas cosas se vestían. Por eso era como súper, no sé si indigno, pero cuando dice como que el rey se despojó de sus vestiduras y se vistió de silicio, a eso refería. El 9 dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¿No se, no ¿no se acuerdan como del versículo ¿cómo se llama? Del capitán de los marineros, dijo algo similar, ¿cierto? No sé si se acuerdan. Y de hecho, él terminó su versículo diciendo, no pereceremos, igual que este rey. Es bastante interesante eso, porque como que son muy paralelas las dos historias, como de los marineros y también de los paganos de Ninivitas. Bueno, acá las intenciones del rey como que expone de manera más clara que, que él en verdad quería reconciliarse, eh, reconciliar al pueblo con Dios y también obviamente a él, eh, y expresa una duda. Es decir, como que no es que él no creyera que Dios iba a ser propicio a ellos, como que, como que tenía cierta esperanza de que Dios podía eh, como escuchar, ver su clamor y responder a esto que ellos estaban haciendo. Pero ¿cómo esto pasó? ¿Cómo es que este rey dijo, quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Calvino dice que esto es como una mezcla entre duda y también fe. Como que habían cosas en la mente del hoy ando súper lenta. Del rey. Como que había muchas cosas en su mente y como que le impedían como tal vez tener completa convicción de que el Señor les iba a responder, porque la predicación de Jonás había sido súper clara, a pesar de que habíamos dicho de que Jonás pudo haber dicho otras cosas, como agregar cosas a lo que dice el texto, el mensaje era claro, que Nínive iba a ser destruido dentro de 40 días. Y lo otro que podría haber estado en su mente del rey es que también sus propios pecados, pues como recordar toda la maldad que habían hecho, ellos habían destruido
gran parte del mundo en ese entonces, habían destruido muchas otras ciudades, habían matado a muchos judíos también. Entonces, yo creo que eso también podría haber atormentado la mente del rey, como para decir con firmeza que el Señor iba a ser propicio a su clamor, iba a ser propicio a ellos. Entonces, sin duda, yo creo que como que se enfrentaba una lucha, como que en verdad este pasaje podría expresar como dificultad, como porque era difícil creer que Dios iba a perdonar a esta ciudad que era tan, tan, tan malvada. Pero ellos no conocían esta gracia, porque sabemos que nada merecemos, ni el más malvado eh, no podría tener perdón de Dios. El Señor da todo su perdón y es gratuito por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Y al final dice, y no pereceremos, igual que el capitán en el barco, como mostrando la convicción de que si Dios les era propicio, de que si Dios les mostraba su favor, iba a estar todo bien, que el Señor iba a cambiar de parecer. Y el último versículo de este capítulo, y dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Como que acá podemos notar que el propósito en verdad que tenía el Señor era que quería, como que quería llevar esta primero, llama a Jonás, le da un mandato y anda a proclamar esta predicación, tal vez anunciar destrucción, pero también es una predicación como de arrepentimiento. Y lo hace con el objetivo de que ellos se reconcilien, o sea, como que el Señor los llama al arrepentimiento para reconciliarse con ellos. Yo creo que sin duda es así. El Señor es compasivo y es tardo para la ira. Y acá dice Dios que vio Dios lo que hicieron y no se refiere a las obras que hicieron, como vestirse de silicio, como habíamos dicho, echarse ceniza, ayunar, como ritos externos, no, sino que dice, en la NBI dice mejor, al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. El Señor cambia de parecer, ¿por qué? Porque vio que en el interior de ellos habían cambiado o habían convertido su mal camino, su mala manera de vivir, su malvada manera de vivir, como que todo eso trataron de cambiarlo, se esforzaron por eso. Pero creo también que no podemos afirmar con certeza que ellos se convirtieron realmente. De hecho, la mayoría de los comentaristas mencionan que Nínive no se convirtió, pero sin duda yo creo que tal vez uno que otro, porque era una ciudad muy grande. Entonces, sin duda, yo creo que uno u otro, o tal vez 3 o 4 personas sí avanzaron en esa relación con el Señor. Después de un tiempo, tal vez se convirtieron al cristianismo, siguieron al Señor. Yo creo que pudo eso haber pasado. Y esta, como la misión de Jonás a Nínive, tiene lecciones muy prácticas también para nosotros. Me gustó mucho lo que compartió el Dani al inicio. Eh, Fue súper bacán, como que el Evangelio no es solamente para un cierto grupo, es para todos. Y, y una de las lecciones es la lección sobre la misión, como que el llamado de Jonás a dejar su tierra para predicar la palabra de Dios, sabemos que no tenía ningún precedente en el Antiguo Testamento, nunca se había llamado a un profeta a salir de su tierra e ir a una nación pagana. Se habían hecho, los profetas habían profetizado a naciones paganas, pero desde donde estaban, no habían sido enviados. Y podemos ver que
o podemos entender que esa es la misión, que esa es la misión de Dios eh, para su iglesia, que donde quiera que estemos, eh, mostremos estas buenas nuevas de Jesús, que le mostremos a nuestro vecino eh, que existe Jesús, de que existe el Señor, que es el camino y que es la verdad, que es la vida. Y muchas veces tal vez, pensando tal vez en los misioneros, porque tal vez muchas veces se habla de este libro como para motivar a las misiones, implica tal vez un riesgo, implica salir de tu zona de confort. De hecho, recuerdo a Abraham, en Génesis 12, el Señor le dice a Abraham, deja tu tierra, deja a tus parientes, la casa de tu padre, y anda a esa tierra que yo te mostraré. Entonces le pide como que Dios lo llama a salir de su cultura, que era desconocida para él, de salir de su zona de confort, de lo emocional también, donde está su seguridad, y fue llamado también a dejar todo aquello de lo que dependía. Y creo que a esto nos motiva también este capítulo, como que el Señor, como que no es solamente como habíamos dicho en el primer estudio, en la introducción, como Jonás pensaba que tenía este problema teológico y también un problema del corazón, que no, como que el Señor no es el Dios de los buenos y hace cosas malas, o sea, castiga a los malos. Eh, el Señor es misericordioso y es justo a la vez, y muestra su misericordia para todo el mundo, no solamente para ciertos países o ciertos lugares. Y, y cuando dice esta gran ciudad, también podemos tal vez deducir que también había como una gran necesidad espiritual en esta ciudad, po. Como que eran tantos, ¿cómo no voy a tener compasión de tantas personas que viven en esta ciudad? Termina en el capítulo 4. Entonces, Jonás es llamado a esto, a tener compasión por una ciudad que amenazaba a su pueblo, que después vamos a ver que 13 años después eh, invaden Israel, lo atacan. Eh, entonces, eh, me gustaría compartirles un versículo, o sea, que está en Jeremías 29, y acá vemos cómo Dios hace como este mismo llamado, años más tarde, a los creyentes a buscar como el bien común de la ciudad pagana, porque habían sido exiliados de su nación, el imperio babilónico había invadido Jerusalén, entonces fueron llevados al exilio y bien conocido es que los babilonios lo que hacían eran asimilarlos culturalmente. Eso significaba que ellos perdieran su fe, perdieran su cultura. Y como los babilonios habían también asesinado a muchos de los judíos. Entonces, acá el Señor les manda a que en el versículo 29, capítulo 29, versículo 7, en específico dice, y procurad la paz de la ciudad, a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Eh, Creo que es súper como atingente a lo que vivimos, como que sabemos que tenemos como otra patria, como dice la palabra, somos ciudadanos del cielo, somos de la Jerusalén celestial, pero aún así el Señor nos ha puesto en este lugar, en Chile, a la Debbie y el Josu allá en Estados Unidos, en este tiempo, en Brasil al JP, en Los Ángeles al otro JP, eh, a nosotros en Santiago, Peñalolén, las distintas comunas, eh, y, y creo que Dios nos llama a tener compasión por cada uno de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de nuestros hermanos, de,
de todas las personas tienen esa necesidad espiritual de, de conocer al Señor. Y voy a terminar con con una frase de Tim Keller. Siempre me gusta terminar con una frase que muchas veces explica mejor mis pensamientos, y dice, pero Dios tuvo la audacia de decirles que se comprometieran a fondo con la ciudad, hablando de este contexto de Jeremías 29, que buscaran la paz y la prosperidad de ella, sin comprometer sus creencias y fidelidad hacia Él. Ya fuere dejarse asimilar o apartarse, era fácil. Buscar el bien común, pero sin comprometer la fe y la práctica, es mucho más difícil. Con todo, ese es el llamado de Dios para su pueblo. Ese es el llamado de Dios para su pueblo. Creo que podemos aprender mucho de este profeta y darnos cuenta de que muchas veces, si no siempre, tú eres Jonás y yo soy Jonás. De que muchas veces desobedecemos y que tal vez muchas veces no somos compasivos. Y creo que por medio de esto el Señor nos enseña una vez más cuánta compasión, cuánta misericordia tiene con nosotros. Y gracias a Él, por gracia, porque dio su vida por nosotros, podemos conocerle y vivir esta vida en Cristo que es tan, que es tan hermosa, ¿cierto? Así vamos a terminar hoy. Amén. Dios les bendiga.